Clase 3. La naturaleza y la cultura. Tema a desarrollar. Primer tema. Las características del ser humano. Segundo tema. La cultura, definiciones, debate y usos sociales. Tercer tema. Relación naturaleza-cultura. Sus límites e interacciones. Los elementos relacionales de la educación física en el proceso cultural. Habilitación del primer foro. Tema 1. La característica del ser humano. Durante este tema aportamos el concepto de cultura y algunos elementos que nos distinguen como especie, dejando así el camino abierto para la reflexión de los elementos que faltan y podremos acompasar en grupo. Acompasar en grupo. ¿Podremos acompasar en grupo? No. Acompasar, no. Acompañar en grupo. Cultura. Puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, inmateriales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o el grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. UNESCO. La característica del ser humano. Existen tantas comunidades de análisis. ah, Existen tantas comunidades de análisis, determinemos. Ser humano, humus, tierra, entre paréntesis. Proviene de la tierra. Homo sapiens, hombre y mujer que piensa. Homínido, discusión, entre paréntesis. Conjunto de seres que forman parte de la familia Hominidae, incluyendo a un gran número de especies de grandes primates tales como los chimpancés, bonobos, gorilas, orangutanes y gibones. Inteligencia. La primera característica que se puede distinguir del ser humano es la de pensar. Es única entre todos los seres vivos y hasta este momento no se puede acoplar en otros entes vivientes, quienes actúan por vía del instinto. Esta capacidad lo ha llevado a alcanzar procesos insospechados para el resto de los seres vivos. Construye sus casas y cultiva su propio alimento, crea su fuente de proteína y es capaz de cubrirse a sí mismo. Longevidad. Otro de los aspectos que tiene el ser humano es la capacidad de vivir mucho tiempo. Aunque existen otros entes vivientes que viven más tiempo, como las tortugas, en general el ser humano es uno de los más longevos. Reproducción. La reproducción del ser humano, aun siendo de origen instintivo, puede ser también planeada. Este aspecto no se puede encontrar en el resto de los entes vivientes, quienes dejan fuera su criterio ante los impulsos instintivos. Impulsos instintivos. Placer. El ser humano es igualmente el único que produce e incluso industrializa los placeres, pierde el sentido de lo natural para poder extremar los placeres físicos, lo que en un corto plazo lo lleva a consumir su propia vida, drogadicción, prostitución, homicidio. Moral. El aspecto moral es un concepto exclusivo del ser humano y este en especial se encuentra ligado a la voluntad, al criterio y a la cultura del hombre o de la mujer que lo ejerce. El ser humano, independientemente de ser, de ser ente pensante por excelencia, también cae en un fenómeno instintivo y cuando actúa en forma colectiva, sigue a un líder, provocando grandes movimientos como revoluciones, huelgas y movimientos sociales, que aunque no entienda del todo, puede llegar a producir efectos de masas. Discriminación. La discriminación, tanto parcial como total, es otro del aspecto que solo tiene el ser humano como especie. Entre paréntesis, se han establecido criterios en los que aducen que el ser humano sigue algunas líneas preexistentes en su instinto. Cierro paréntesis. Aunque no se ha confirmado, estas influencias en alejar lo que es diferente a lo que no conoce, a lo que conocen, produciendo discriminación. No, espera, en alejar lo que es diferente a los que conocen, produciendo discriminación. Este fenómeno es muy difícil de controlar en el ser humano y a pesar de la creación de leyes es muy difícil de eliminarla. Es muy difícil eliminarla. Culto a las deidades. Hasta donde se tiene noticia, las creencias en divinidades, dioses y entes superiores solo se ha presentado en los seres humanos. Este es un fenómeno psicológico que se ha estudiado desde los inicios de la humanidad y que hasta este momento no tiene respuesta absoluta. Arte. El arte es una actividad que solo tiene la especie humana. Esta se caracteriza por admirar la armonía de las figuras y artificios que se hacen por el propio ser humano. Ciencias. Son un artificio creado por la mente humana. No pueden ni siquiera utilizarse por entes vivientes e otras especies como monos o perros. Evolución. La evolución es un aspecto acelerado en el ser humano. Le permitió caminar erguido, desarrollar dedos,
La evolución. La evolución es un aspecto acelerado en el ser humano. Le permitió caminar erguido, desarrollar dedos completamente opuestos, color de piel, estatura y fuerza. Lenguaje. Los animales tienen lenguaje, pero es meramente instintivo. En tanto en el hombre, el lenguaje es creado por el propio hombre. Este es aprendido y enseñado y aun siendo artificial se encuentra muy ligado a la naturaleza animal del ser humano. Alimentación. Los hombres son entes naturalmente carnívoros o más específicamente insectívoros, pero ha desarrollado en forma artificial el consumo y mezcla de plantas, frutas y animales, convirtiéndose en un animal omnívoro, aspecto por el cual su cerebro se desarrolla más que el resto de animales. El consumo de carne se encuentra ligada en que el hombre inicialmente fue cazador y posteriormente desarrolló la agricultura y la ganadería. Domesticación. La domesticación es una de las actividades exclusivas del hombre que lo ha llevado a solucionar y enfrentar a animales más grandes que él. Cuestión de debate. ¿Puede considerarse a algún elemento de la realidad como parte no construida en la cultura? ¿La cultura es todo? Tema 2. La cultura, definiciones, debates y usos sociales. Tema 2. La cultura. Tema 2. La cultura, definiciones, debates y usos sociales. Lectura en clase. El concepto de la cultura, definiciones, debates y usos sociales, 40 minutos. Establezca posturas sobre el texto y posicione algún concepto, autor, entre paréntesis, autor, de referencia que crea interesante. El libro que se tiene que leer de la clase. Es una lectura de clase. Desde aquí pueden acceder al texto, concepto de cultura, definiciones, debates y sociales, pero también lo encuentran en el archivo de la clase 3. Entre todas las ideas iremos tomando referencias teóricas del concepto, construcción del pensamiento colectivo, dicotomía acuñadas en la modernidad. En la actualidad asistimos a un proceso de discusión teórica y epistemológica que coloca en duda la validez y eficacia de diversas dicotomías tales como mente-cuerpo, hombre-mujer, naturaleza-cultura. Responsables. Organización del conocimiento distribuido en disciplinas. Entre comillas, la emergencia de la crisis ambiental ha puesto en evidencia la potencialidad de sus estudios para el tratamiento de la relación entre naturaleza y cultura, con aportes que se extienden tanto a otras ramas del conocimiento como más allá de los límites estrictamente académicos. Entre paréntesis, Milton, 1995. Tema 3. Relación naturaleza-cultura. Relación naturaleza-cultura. Lectura del texto obligatorio. Naturaleza y cultura. Una dicotomía de límites difusos. Andrea Milesi. Bueno, otro texto para leer. Me cago. Son textos profundos. Pero son pocas páginas. Desde aquí pueden acceder al texto de Milesi, pero también lo encuentran en el archivo de la clase 3. Sigamos. La sociedad. La trinidad humana. Individuo. Sociedad. La trinidad humana, individuo, sociedad, especie. Cada uno de los términos continúan los otros. Los individuos están en la especie en los individuos están en la sociedad está en el interior de los individuos. La trinidad humana, individuo, sociedad, especie. Se dan relaciones antagónicas entre los tres términos. La sociedad reprime e inhibe al individuo. El individuo aspira a liberarse de las normas sociales. La especie requiere del individuo reproducción y dedicación a los hijos, pero el individuo puede escapar aún satisfaciendo su sexo y sacrificando a su hijo a su egoísmo. ¿Qué estudia la sociología? Cuando aparece, surgimiento y desarrollo de la sociedad industrial, entre paréntesis, Francia, Alemania e Inglaterra, finales del siglo... finales del siglo XVIII me parece. 15, 16, 17, 18. ¿Cuántos palos hay acá? 1, 2, 3, 3 palos. Sí, siglo XVIII. Finales del siglo XVIII. ¿Por qué aparece? Sensibilidad a lo social por el cambio industrial y liberación de los dogmas.
Especialización, especialización, ciencias sociales, desmembración del tronco, filosofía, religión, moral. Búsqueda científica de la solución a las nuevas problemáticas sociales de la industrialización. ¿Con qué orientación? Método científico, pero también hay sociología basada en planteamientos ideológicos y políticos. Comprender e interpretar una problemática social a través de procedimientos científicos descifra el sentido latente que subyace en una problemática, porque la gente se comporta como se comporta, porque la gente se comporta como se comporta y las formas que emplea para relacionarse entre sí, desvelar cosas ocultas y a menudo reprimidas. La sociedad, estructura o acción. Ha habido dos grandes enfoques para entender la sociedad. Los que la ven como un conjunto de estructuras, instituciones, organizaciones y grupos, donde el individuo, la personalidad y los comportamientos no cuentan. La sociedad formada por elementos permanentes, condiciones objetivas, fuerzas históricas. O los otros que son los segundos. Dos, los que ven la sociedad como acción. Los que ven la sociedad como acción creen que los fenómenos sociales se explican por las situaciones y creencias de los individuos. La sociedad es el resultado imprevisto de las acciones individuales. La sociedad la construyen los individuos y los grupos por su acción social. ¿Qué estudia la sociología? La sociología es el estudio sistemático, riguroso y científico de la sociedad. Berger establece que la perspectiva sociológica es ver lo general en lo particular, entre paréntesis, pautas generales en la experiencia de las personas. Entre comillas, cada individuo es único, pero su experiencia vital será una u otra dependiendo de la categoría a la que pertenezca. Entre paréntesis, hombre, mujer, urbano, rural, niño adulto, rico, pobre. Cierro paréntesis. Introducción. ¿Qué estudia la sociología? Desde la perspectiva sociológica, las cosas no son como a primera vista parecen ser. Además, los sociólogos creen que muy pocas personas hacen lo que deciden hacer. Más bien, las personas hacen y piensan lo que determina la sociedad en que viven. Creemos que nuestras acciones son producto de nuestra individualidad. Nada más lejos de la realidad. Nuestras acciones están determinadas socialmente. Desigualdades por clase social, desigualdades por edad. Lenguaje y socialización, grupos de interacción social. Desigualdades por género, desigualdades por etnia. Ah, mierda, o sea, son desigualdades por clase social, desigualdades por edad, desigualdades por género, desigualdades por etnia. Lenguaje y socialización, grupo de interacción social. Instituciones sociales, familia, economía, política, religión, educación, medicina, medios de comunicación, cultura, sociedad, planeta Tierra. Más que individuos somos sujetos sociales. La sociedad como estructura. Enorme sistema social donde individuos, organizaciones y grupos se relacionan entre sí. La estructura no la controla nadie, aunque hay grupos e instituciones con más poder que otros, y por tanto con mayor peso en la configuración de las estructuras del futuro. Entre, entre, entre paréntesis, privilegios. Cierro paréntesis. La estructura está compuesta por reglas, entre paréntesis, significado y sanciones, cierro paréntesis, y recursos sociales. Ahora otra vez paréntesis, autoridad y propiedad. La estructura condiciona la acción, pero al mismo tiempo la hace posible. Los agentes pueden actuar de forma alternativa a las reglas y los recursos sociales, aunque eso tiene un coste. Actividad a realizar en plataforma. Representa nichos de diferentes clases, entre paréntesis, tipo, cierro paréntesis, sobre las entre comillas, vidas, entre comillas, que poseen usted actualmente.